¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Por supuesto que esta noche le estaremos dando seguimiento, como lo hemos hecho todas las noches, a la tragedia ocurrida en Surfside, aquí en la Florida. El desplome de este edificio de apartamentos, una de las torres de Chaplain Towers. La realidad es que las noticias que se han venido generando en los últimos días no son positivas, en lo absoluto. No hemos escuchado, y se lo decía ayer, se lo repito el día de hoy, cada hora que pasa, espero yo poder tener la noticia fresca para darle a usted aquí en el programa de que se ha recuperado alguna persona con vida de entre los escombros. Pero las cosas no son así. Las cosas no son así y, por el contrario, hoy ha sido terrible enterarnos de la muerte de dos menores, de dos pequeñitas, hermanitas, de 4 años y 10 años que fueron pues encontradas entre los escombros. Las horas han pasado, los días han pasado y las condiciones del tiempo son peores cada vez. Son peores cada vez, se lo digo, viviendo aquí en Miami, pues lo he podido ver de primera mano. Pero además ahora hay un pronóstico del estado del tiempo para los próximos días espantoso. Ya la semana ha sido espantosa por la tragedia, sumado a las condiciones del estado del tiempo, que complican, por supuesto, muchísimo la operación de rescate, pero que al mismo tiempo pues van debilitando los escombros, se van creando además una especie de mezcla de polvo, de material de construcción, empieza a acumularse el agua en las filtraciones, el escenario es sumamente complicado. Y lunes o martes se espera que una tormenta tropical llegue a la Florida, a la península de la Florida, y pudiera impactar de manera mucho más grave la zona de Surfside. Claro, esto va a depender de la trayectoria y de cómo se vaya definiendo por parte de los meteorólogos, pero las cosas no están nada fáciles. Le tengo la información más reciente sobre eso y mañana yo estaré ahí. Mañana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estará visitando la zona. Le llaman zona cero, la zona del desastre, y tendremos un programa especial en vivo desde Surfside. Ahí estaré transmitiendo para ustedes. El segundo tema de esta noche es una continuación del de ayer, y esto tiene que ver con las mentiras del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, López-Gatell. La pregunta es, ¿por qué sigue en el cargo López-Gatell? Después de lo que dijo sobre los padres de niños con cáncer y de que era una retórica golpista, en fin, hay que explicarle lo que es un golpe de Estado, porque no tiene ni idea, está más perdido que yo qué sé. Pero además quiero sumarle eso, es que la gente no tiene memoria y pareciera que a Andrés Manuel López Obrador no le importa. Le voy a dar 5 mentiras del COVID, 5 nada más, porque hay muchísimas más, de López-Gatell. El COVID sería menos mortal que la influenza y no será necesario tener hospitales especiales para su tratamiento. Una. En febrero de 2020 dijo que sería indistinguible de un catarro. 2. En marzo de 2020 dijo los cubrebocas no sirven. 3. En 2020 pronosticó que para el 25 de junio la epidemia habría concluido en el Valle de México. 4. En su escenario muy catastrófico de muertos por COVID podía llegar a 60,000. Hoy en México hay más de 233,000 muertes, casi 4 veces más que el escenario muy catastrófico de López-Gatell. Estas son 5 nada más. 5 en el manejo de una pandemia con, vaya, el rango de error es gigantesco e irresponsable, porque esto es lo que le decía la gente, ¿no? A los mexicanos y a las mexicanas. Y sigue en el cargo, pero además le sumamos lo que acusa, ¿no? Y trata de vincular a los padres de los niños con una retórica golpista de la derecha latinoamericana, ¿no? Así lo dice en una entrevista. Y el día de hoy se desdice o trata como siempre López-Gatell, como siempre lo hace,
de enredar tanto las cosas que no se entienda dónde está parado, porque es lo mejor que hace. Seguramente fue alumno de Cantinflas, porque cuando se ve en problemas, enreda las cosas de tal manera que ya no se sabe si lo dijo o no lo dijo, si lo afirma o lo niega, si empuja hacia adelante o va hacia atrás. Una vez más lo hizo ahora con este tema, porque Andrés Manuel López Obrador salió casi que a pedir disculpas, a dar el apoyo a los padres, a decirles que tenían todo el derecho de protestar y a decirles que estaban consiguiendo sus medicinas, que decía López-Gatell que no faltan, sí faltan, y el propio presidente lo dijo, y hoy López-Gatell también veladamente tuvo que aceptar que hay un desabasto. Entonces, ¿dónde está parado López-Gatell? ¿Y por qué? ¿Por qué sigue en el cargo López-Gatell? Con estas mentiras del COVID era más que suficiente para retirarlo del cargo, pero no. Sigue ahí. Yo no sé si tenga que ver con el apellido López, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell, no sé. Pero la duda es grande. La incapacidad de Hugo López-Gatell está completamente demostrada en los hechos, en las declaraciones, en el manejo de la pandemia, inmiscuyéndose en temas políticos cuando es un subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que además no entiendo dónde está el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. ¿Dónde está el secretario de Salud? ¿Por qué tenemos, como decimos en México, que chutarnos a este mentiroso? Porque es un mentiroso López-Gatell, eso es lo que es. Ahí están las pruebas. No lo digo yo, se lo acabo de demostrar solo con 5. No existe para estos temas el secretario de Salud de México. Desaparecido, escondido. Es López-Gatell por todos lados, con claras aspiraciones políticas. Ahora, quiero nada más para rematar. Andrés Manuel López Obrador se ha estado metiendo con la clase media mexicana. Dijo, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole, partidarios de que el que no tranza no avanza. Yo le quiero preguntar a Andrés Manuel López Obrador, ¿estaba usted definiendo a López-Gatell? ¿O se basó en él? Porque esta definición, sí, es de un clase mediero como Hugo López-Gatell, tal cual. Individualista, le da la espalda al prójimo, a los padres de los niños con cáncer. Aspiracionista, se nota que tiene aspiraciones para una carrera política. Quiere ser como los de arriba, ¿no? Como Andrés Manuel López Obrador. Busca encaramarse lo más que se pueda. Por supuesto, es mucho más visible que el secretario de Salud se ha encaramado, ¿no? Por arriba de la imagen de su jefe, el secretario de Salud. Sin escrúpulos morales de ninguna índole. Cuando usted le dice a la gente en México que el escenario más catastrófico va a ser 60,000 muertos y hay más de 230,000, más de 233,000 muertos, no tiene escrúpulos o es un ignorante. Y por cualquiera de las dos cosas, hay 1,000,000 de razones para terminar el contrato de López-Gatell. Iniciamos. Y le pido ahora, a partir de este momento, que me acompañe utilizando la etiqueta Conclutragedia MIA. Conclutragedia MIA. Es el seguimiento que estamos dando a la tragedia en Surfside. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Le decía yo que hay otros 2 cuerpos recuperados este miércoles en el sitio del colapso de Surfside, elevando la cantidad total de muertos ya a 18, según lo anuncia la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Lo más horrible de esto es que se trata de 2 menores, de 4 y 10 años, como ya le decía. 4 y 10 añitos. Imagínese usted, sin palabras. ¿Cuántas personas desaparecidas hasta el momento? 145. 145. Esta noche CNN ha obtenido un nuevo material de video que muestra los momentos anteriores y posteriores a este terrible colapso. Adriana Sarmiento y Roberto Castillero son 2 turistas que se alojaban en un hotel cercano de Surfside. Grabaron estas imágenes que tienen en pantalla durante la madrugada del jueves
Y en el video ya se ven escombros y también agua que estaban saliendo del estacionamiento de Champlain Towers Sur. Momentos antes, claro, de que una parte del edificio colapsara. Este video está tomado momentos después del colapso. Lo va a ver ahora, devastación total y absoluta. Se oyen voces, algunos gritos. Es terrible, es terrible. Escuche. Bueno, esto no lo puedo creer. Estoy aquí en la playa y este edificio se cayó delante de mí. Es de noche, todas esas personas estaban durmiendo en el edificio. I was right here. Hey! Get the fire truck's attention! ¿Qué? 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 No sé. Oh my God, Anita, no lo puedo creer. Oh my God. Todos se murieron. Oh my God. Todos se murieron. Dios mío. Como le decía yo, las lluvias, las fuertes lluvias constantes, además, siguen complicando la labor de los equipos de rescate. Viene este ciclón tropical, esta tormenta que podría complicar las labores aún más. Se espera toque la costa de la Florida lunes o martes, de acuerdo a los pronósticos meteorológicos. Vamos con Michael Roa. Él está en Surfside haciendo la cobertura, por supuesto, nos tiene información como todas las noches. Michael, de nueva cuenta, malas noticias, muy tristes, como todas ellas, pero pensar en dos menores de 4 y 10 años vaya, no tengo palabras para definirlo. Michael, buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. Lucía y su hermana Emma Guara, de 4 y 10 años, han sido encontradas bajo los escombros. Sus cadáveres ya han sido identificados, hacen parte de las 16 personas muertas, ¿no? Ya identificadas por las autoridades. En total son 18 personas que han perecido en esta tragedia aquí en Surfside, Florida. Como lo mencionas, ya volvió a llover fuerte aquí en la ciudad. Se espera además que la próxima semana haya un impacto mayor con un ciclón tropical que se está formando en el Caribe, y a las autoridades y a los rescatistas les preocupa sobre todo los fuertes vientos y los rayos, ¿no?, que pueden impactar las operaciones de búsqueda y rescate. Este miércoles los bomberos entregan detalles de cómo es la operación, qué ocurre al interior de la zona cero, y hablaban de que tienen 2 equipos caninos. Un equipo llega con perros a buscar personas vivas, sale, posteriormente entra otro equipo diferente, pero estos perros están entrenados para rastrear cadáveres. También decía el comandante de bomberos que los rescatistas no están viendo televisión. Ellos llegan, salen de la zona cero, se van a unas carpas gigantescas que tienen instaladas y ahí descansan, no tienen mucho acceso, y lo mencionaba él por el aspecto psicológico, ¿no?, porque ellos salen también de estas largas jornadas, no son fáciles, y allí tratan de descansar alejados un poco de toda la presión exterior, de todo lo que está pasando acá. También hablaban de que tienen muchas botas al lado de la zona cero porque cada rato tienen que estar yendo a cambiarse de zapatos. Hay metal, hay cables, hay material pesado dentro de la construcción que hace que pues, la situación se complique para los rescatistas. Los bomberos hablaban en la radio minutos después de la tragedia, Fernando. Tenemos el audio y uno de ellos describía que le pareció estar viendo lo ocurrido con las Torres Gemelas en Nueva York. Escuchemos. This building does not look stable. A quarter of the building that's left, we still have people standing upstairs that don't need to be evacuated. I see many people on the balconies. The building is gone. There's no elevators. This is nothing. I mean, it almost resembles a trade center. Aquí en este centro de reunificación familiar a mis espaldas, la Cruz Roja Americana, la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias, FEMA, están prestando asistencia a las familias. La Cruz Roja está entregando $1,000 a cada familia por cada ser querido que han perdido para ayudar con los gastos de los funerales.
Los familiares también están a la expectativa este jueves de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa aquí a la zona de la tragedia. Se espera que salude a los rescatistas, los anime y luego se reúna pues, con las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos en medio de estas fuertes lluvias ante la amenaza de este ciclón tropical. Y bueno, a medida que se van conociendo datos y confirmaciones de más rescates de cadáveres como el ocurrido hoy con estas dos hermanas, Fernando. Michael, mañana estaremos por allá precisamente haciendo conclusiones, un programa especial en cobertura. ¿Qué te puedo decir, Michael? Las esperanzas de encontrar personas con vida pueden ser muchas. La realidad, desgraciadamente, apunta a otra cosa. Esperemos que haya milagros, esperemos que haya. Gracias, Michael, te veo por allá mañana. Ojalá. Ojalá, saludos, Fernando. Ojalá que sí. Gracias, Michael Roa, en Surfside, ahí en la zona cero, como le llaman, cerca de la zona cero. Voy a hacer una pausa, regresamos con el siguiente tema, seguimiento de ayer. ¿Por qué seguimiento de ayer? ¿Por qué seguimos con el tema de los niños con cáncer en México y el desabasto de medicamentos? Bueno, porque hoy, de nueva cuenta, salieron los padres de los niños con cáncer a protestar, a los que Hugo López-Gatell llamó golpistas, ¿no? Por exigir medicamentos para que sus hijos no se mueran. Pero ¿sabes qué? Es que es impresentable. Es tan falso que ahora dice López-Gatell que fue malinterpretado. Ya vengo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluNiñosCáncer MX2. El hashtag es ConcluNiñosCáncer MX2. Recuerde que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Este miércoles, un grupo de padres de niños con cáncer protestó una vez más, como lo han venido haciendo desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No se lo olvide. Esto no es de ayer, de hace un mes, de 6 meses, no. Eso es desde que inició el gobierno de Andrés López Obrador. Y quiero dejar algo bien claro para que no vayan a decir por allá, en la oficina de López-Gatell o de AMLO, y que todo se lo cargan a la 4T. El desabasto de medicamentos, para que quede claro, el desabasto de medicamentos para niños con cáncer ya se había anunciado, ya se había hablado a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, O sea, no crea que es nada más de este gobierno. Desde finales del gobierno de Enrique Peña Nieto ya había problemas de desabasto de medicamentos para niños con cáncer. ¿Qué pasa? Se acrecentó ese desabasto durante este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que quede bien claro, ¿no? Salen a protestar una vez más entonces a los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el desabasto. Pero también ahora ya no nada más los medicamentos. Están pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell con toda razón. La renuncia, que no creo que lo vaya a hacer, no creo que tenga la decencia de renunciar. Pero si no, pues que lo corran, ¿no? Que lo corran. Porque él no va a renunciar, eso me queda claro. Pero lo pueden correr en cualquier momento. En esa 4T, en ese gobierno humanista de Andrés Manuel López Obrador, no caben inhumanos. Inhumanos que mezclan la política con la tragedia y el drama y el dolor de padres que tienen hijos con cáncer. Cruzcaya Liz tiene lo último de esto que leo. Padres de familia con niños con cáncer protestaron esta vez en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Han decidido cerrar una de las más importantes vialidades que dan acceso justamente a esta central aérea. Ellos dicen que tienen que hacerlo porque no han cumplido el gobierno sus demandas de tener acceso a los medicamentos oncológicos que están necesitando sus hijos.
Yo tengo un hijo que es paciente de leucemia. Él afortunadamente ya está en remisión y vigilancia, pero estoy aquí en apoyo de mis compañeros que todavía tienen a sus niños en tratamiento. ¿Usted por qué está aquí? Por una sobrina que falleció también por cáncer y desgraciadamente por la falta de suministros. Estuvimos batallando en Sonora, en Hermosillo, estuvimos en Michoacán, Morelia, estuvimos aquí en la Ciudad de México y jamás pudimos ser atendidos. Que no hay medicamento para mi pequeño y queremos que nos den solución para el medicamento. No queremos perder a nuestros niños, queremos que vivan. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que su gobierno está comprometido para conseguir todos los medicamentos necesarios para este tratamiento oncológico. Sin embargo, ha señalado que si no ha sido posible hasta ahora, pues lo atribuye a razones que tienen que ver con el gobierno pasado. Ya se va avanzando mucho en la compra consolidada de medicamentos. Todo esto se origina porque en el gobierno anterior había pues un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno, un jugoso negocio. Otra de las exigencias de los manifestantes es la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell. Esto luego de los señalamientos que hiciera en una entrevista realizada el viernes y que sin pruebas afirmara que algunos grupos de la derecha internacional estarían tratando de capitalizar este tipo de protestas con una narrativa, dijo, golpista. Ante la ola desatada y la polémica también que se generó en los medios de comunicación, el propio subsecretario de Salud señaló que había sido mal interpretado, aunque sostenía que quizás grupos con intereses económicos y políticos podrían estar tratando de utilizar una situación tan dolorosa como la que están viviendo los padres de familia. Quienes están protestando ya durante meses precisamente por el desabasto de medicamentos oncológicos han señalado que detrás de sus protestas y de frente lo único que está es la necesidad y la exigencia fundamental de que cuanto antes sean abastecidos los hospitales porque se trata de la vida de sus hijos. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias, Krupskaya. Malinterpretado, dice López-Gatell. Qué cinismo, de verdad. El que está sacando raja y provecho, raja decimos en México, el que está sacando provecho político del tema de los niños con cáncer es usted, López-Gatell. Es usted para inventarse toda esta teoría golpista, que es la palabra favorita de la 4T. Todo es golpista, todo lo que afecte la imagen de la 4T es golpista. Malinterpretado, nada. El que está aquí utilizando el tema de niños con cáncer con fines políticos es usted, fíjese. Yo digo, el que no lo tenga claro, de plano, no sé qué planeta vive. Pero ahí está, y ahí lo hizo, claramente. Ahora dice que malinterpretado López-Gatell sobre sus entrevistas en el programa Chamuco TV de Canal 22, que además, Canal 22, bueno, es un canal de propaganda del gobierno, ¿no? En el día de ayer, en un aparte con la prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México trató como que de justificarse o defenderse. ¿Sabe qué fue lo que dijo? Mire, dijo, lo voy a citar textualmente, abro comillas. Lo que dije y lo sostengo es el fenómeno del cáncer en sí mismo es lamentable, es trágico, es doloroso. Que lo padezcan niñas y niños es doblemente doloroso o múltiplemente doloroso. Que esas mismas personas carezcan de medicamentos es también doloroso. Y añade además, dice, consideramos que los padres o madres de los niños con cáncer tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones. Ahí subrayo, una legítima razón para tener esas preocupaciones. ¿Cuál es la razón de estos padres? Desabasto. Así que López-Gatell, la legítima razón, está aceptando el desabasto, porque esa es la legítima razón de los padres, por eso protestan. Entonces ahí sí acepta, ¿no? Y sigue. Tristemente el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano. Pero el que utilizó el tema en un medio de comunicación para decir
que era una retórica golpista de la derecha latinoamericana, fue usted, López-Gatell. Fue usted. Es tan miserable, que el que hizo una declaración política vinculada al tema de los niños con cáncer es usted y no lo reconoce. Porque pruebas no presentó, eso sí se lo dijo. Pero vamos a escuchar a López-Gatell con esto que dijo el domingo y que generó la controversia. Júzguelo usted. Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe Sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es de manual, y es de manual en varios países. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una...? De verdad que no tiene progenitora López-Gatell. ¿Cómo me gustaría, Hugo López-Gatell, sentarme en una entrevista con usted? ¿Cómo me encantaría? Porque a mí no me va a enredar, como a estos presentadores de propaganda del gobierno mexicano. A mí no me enreda. A mí me tiene que constar de frente. Pero bueno, yo no creo que usted sea valiente para hacerlo. Pero la puerta está abierta, López-Gatell. Unas ganas que tengo de entrevistarlo. No tiene idea. No tiene idea, Hugo López-Gatell, de las ganas que tengo de hablar con usted. De todas las mentiras. Porque yo tengo un registro, como periodista, de todo lo que ha mentido. Y la consecuencia de sus mentiras son vidas. ¿Ah? Que le quede claro, López-Gatell. Aquí no es que si es un mentiroso, no, que sí, que antinflea, no. No. Por si no le queda claro a usted en casa. Las mentiras de López-Gatell han cobrado vidas en México. Y muchas, ¿eh? No sé cuál es la protección de López-Gatell. Y no sé si el mexicano, los mexicanos y las mexicanas no tengan un registro. Pero deberían. Deberían. Porque cuando la salud depende de un hombre que miente a diestra y siniestra y se acomoda de acuerdo a como más le convenga, la próxima víctima puede ser usted. Así se lo digo. Hago pausa, regreso. Mi invitado esta noche es José Narro Robles, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud de México. A falta del secretario de Salud actual, Jorge Alcocer Varela, que no aparece ni por equivocación. Por eso nos tenemos que chutar a Huguito. Regreso con mi invitado. En Canadá se han reportado al menos 486 muertes desde el viernes en medio de una histórica ola de calor, según dijo la jefa forense de Columbia Británica. Esa cantidad de muertes representa un aumento del 195% sobre los fallecimientos que podrían ocurrir normalmente en la provincia durante un periodo de tiempo similar. Así lo detalló la funcionaria. Puntualmente en la ciudad de Vancouver, la policía dijo que respondieron a 98 llamadas, escuche, 98 llamadas por muerte súbita desde el viernes pasado y que 2/3 de esos decesos eran de personas mayores. Estamos de vuelta y le doy la bienvenida a mi invitado esta noche. Es el doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud de México. Si alguien sabe de salud, por supuesto, es el doctor Narro. ¿Cómo está, doctor Narro? Buenas noches, bienvenido. Estimado Fernando, muy buenas noches, mucho gusto y un saludo a todo el auditorio. Gracias a usted, un gusto que me acompañe de nueva cuenta. Doctor Narro, a ver, le voy a plantear este escenario hipotético o imaginario, ¿no? Usted es hoy el secretario de Salud
y su subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud sale a hacer las declaraciones que hizo López-Gatell. ¿Qué hace el secretario de Salud, Narro? Exigirle la renuncia. Así de claro, así de contundente y así de directo. Así de fácil y de claro, de contundente y de directo. ¿Está de acuerdo conmigo, doctor Narro, que en un cargo como el de la Secretaría de Salud, estos son más que elementos suficientes para pedirle la renuncia a un subsecretario? No solo eso, Fernando, con toda franqueza lo voy a decir, tendría que haber también una autocrítica de este subsecretario, de esta persona, que ha actuado con una falta de ética completa, que ha mentido, que ha faltado al respeto más elemental, que ha carecido de la empatía que requiere tener un profesional de la salud y que él mismo debería, antes de que le llamaran a cuentas, presentar su renuncia. Ahora, doctor Narro, ¿cómo queda porque bueno, de López-Gatell ya sabemos cómo queda y quién es, pero ¿cómo queda el actual secretario de Salud desaparecido, el doctor Jorge Alcocer? ¿Cómo queda él ante esta situación? Además, no se le ve ni la sombra en ningún lado. Y es muy lamentable que tengamos que reconocer que la ausencia ha sido prácticamente permanente y se agudiza además en los momentos en los que hay problema. En el área de la salud, Fernando, y lo decía usted en la parte introductoria o de presentación de este tema, lo que está en juego es la vida de las personas. Los problemas, las omisiones o el cometer errores en materia de salud trae como consecuencia la pérdida de vidas. Y esto es lo que hemos visto desafortunadamente. Y ahí deberían estar las autoridades. Yo sé que el sistema de salud de México ha tenido una carencia crónica de presupuesto y fallas y errores. Pero lo que hemos visto en estos últimos 2 años es realmente increíble. Se nos ofreció y aseguró que tendríamos a partir del 1 de diciembre del año pasado un sistema nórdico, un sistema como el de Dinamarca en materia de salud. Y la verdad es que no solo no hemos alcanzado algo de esa naturaleza, sino que cada vez está peor. El desabasto es notable y este problema, que efectivamente, como usted lo decía, no es nuevo, pero nunca había alcanzado estos niveles. Y se trata de niños, de pequeños, pero no nada más de ellos. Pero por supuesto que cuando un niño con cáncer, en donde las leucemias agudas son las más frecuentes, es tratado oportunamente, hay la posibilidad de tener una prácticamente curación. Y sin embargo, cuando no hay los medicamentos, estamos condenando al pequeño. Eso es lo más lamentable, que la actitud que se ha tomado distrae del centro del problema. No hay medicamentos y se están perdiendo vidas de niñas y niños. Ayer me decía algo Israel Rivas, que es vocero del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer. Me decía Israel algo que me preocupó mucho, y era que, a mí no me consta, por supuesto, pero que el gobierno federal había decidido no invertir tanto dinero en medicamentos para tratamiento de niños con cáncer porque la tasa de mortandad era muy alta y les parecía que la inversión no debía ser tanta, pues debido a que iban a perder la vida igual. ¿Cree que se puede hacer tan cruel desde el gobierno federal para tener este tipo de pensamiento? No, la verdad, y lo digo también con mucha responsabilidad, la realidad es que cuando, y lo comenté hace rato, hace un par de minutos,
Cuando un pequeño con una leucemia, que es el problema, la neoplasia más frecuente, el cáncer más frecuente en los menores de 20 años, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, pues es la leucemia. Y cuando tenemos un buen diagnóstico oportuno y un tratamiento pertinente, adecuado, la solución del problema, la curación es altísima. Entonces, no, con todo respeto digo, no creo, y por otro lado, pues sería francamente un atentado en toda la extensión de la palabra. Sí, no, y le pregunto porque, bueno, con lo que hemos visto y lo que hace López-Gatell, ya me entran dudas de todo. Doctor Narro, déjeme marcar pausa. Regreso para que sigamos hablando de esto. Hay otro problema ahí que quiero tocar con usted, que antecede, por supuesto, a toda esta consecuencia trágica de los niños con cáncer y el desabastecimiento. Hablamos de eso al regresar. Estamos de vuelta, estoy con el doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud de México. Doctor Narro, en información oficial de la CONAPO, del Consejo Nacional de Población, hasta el 2018, la población de niños, ¿no?, y adolescentes entre 0 y 19 años era de 44 millones, casi 45 millones, de los cuales 26 millones, es decir, más de la mitad, no tienen ningún tipo de seguridad social. Entonces, ¿por qué él tocó este tema? Vamos a suponer que haya medicamentos. Pero si más de la mitad de estos niños, no sé, dentro de ese universo, cuántos tengan cáncer, dentro de ese universo no se tiene acceso a salud pública, ¿qué pueden hacer, doctor Narro? Sí, efectivamente, a ver, la población que no tiene derecho a los servicios de la seguridad social es, en efecto, es alta, es amplia. Y por desgracia, con la desaparición del Seguro Popular y el no funcionamiento del INSABI, pues esto se ha todavía agudizado más. Ahora, para eso están algunos de los hospitales de especialidad del orden federal, de la Secretaría de Salud. En la Ciudad de México tenemos dos notables, el Hospital Infantil y el Instituto Nacional de Pediatría. Y en los estados, en algunos de ellos, no en todos, Fernando, tenemos centros de atención de pacientes con cáncer, centros estatales de cancerología, de oncología. Ahí es donde normalmente se atienden este tipo de problemas. Es indiscutible que falta infraestructura, que faltan recursos médicos, oncólogos, pediatras, y que falta, por supuesto, resolver el tema de los medicamentos, que no es resolverlo un día, es tener un flujo permanente, un suministro, un abasto sistemático de medicamentos antineoplásicos, y en este caso para los niños. El problema se agudizó porque se cambió el sistema de compras. Si en efecto había problemas, pues atiéndase. Si había corrupción, pues combátase, háganse las denuncias. Después de 2 años y medio, yo no he visto que eso haya sucedido. Entonces, el problema es de otra naturaleza. Y para cerrar, yo sé que el cambio por parte del gobierno federal para comprar estos medicamentos también ha causado un grave problema. Pero, ¿cuál es, para ustedes, esa es la naturaleza de fondo o cuál sería la naturaleza de fondo que ve el doctor José Narro? No, son varios los factores, Fernando. Por supuesto, el cambio en el procedimiento es uno de ellos. El tema del presupuesto es otro de ellos. Y la falta de una atención integral a la problemática viene a redondear toda la dificultad. Hay que recordar que el sistema público de México ha tenido muchas décadas de estar funcionando, ha venido creciendo, sí, y tenía problemas y defectos, pero hay que corregirlos y hay que crecer la inversión, claro, el presupuesto y la infraestructura. Claro, y bueno, o sea, ya lleva
3 años de gobierno López Obrador, está a la mitad de su mandato y esto está desde el primer día de su mandato. En 3 años no ha podido solucionarlo con tantas falsas promesas y ahora le sumamos el factor a la ecuación López-Gatell. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? El acabose total. Doctor Narro, me tengo que despedir, le mando un abrazo. Gracias por estar aquí siempre. Lo mismo para usted, muy buenas noches a todo el auditorio y a usted, Fernando, gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted. El doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud de México, me acompañó. A una pausa, vengo. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram. F del Rincón, ahí estoy a sus órdenes. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, nos vemos mañana. Tenemos programa especial desde la zona 0 en Surfside, donde se derrumbó una de las torres del complejo residencial de Champlain Towers. ¿Por qué? Porque mañana el presidente Joe Biden estará de visita en el lugar. Lo esperamos. Gracias, buenas noches.